Buenas tardes, señor secretario, bienvenido. Junto con su equipo, sean bienvenidos. Un diálogo vital para la República. Muchas gracias por su presencia. Hace 6 años, el 28 de mayo de 2012, en el diálogo por la paz de las víctimas de las violencias con la y los candidatos a la presidencia de la República, mismo que voy a honrar parafraseando en distintas ocasiones, se hizo un primerísimo diagnóstico de lo que podría representar el entonces candidato, luego presidente, Enrique Peña Nieto. Hoy, prácticamente ex titular en funciones del Ejecutivo Federal. La verdad de las cosas, secretario, es que ese diagnóstico se cumplió. Cito lo que se decía en ese momento. Se dijo que representaba el regreso al origen de la corrupción de las instituciones que, ya desbordadas desde entonces por todas partes, y cuyo rostro no era solo la violencia, el dolor, la impunidad y la guerra, sino la imposición de una presidencia imperial de uso patrimonialista de la nación y de la manipulación mediática frente a las legítimas protestas, de la miseria moral, la arrogancia y los intereses de los monopolios de comunicación. Termino la cita. Debo decir, secretario, que sí hubo expectativas al inicio. La aprobación de la Ley de Víctimas, el Plan Nacional de Desarrollo o incluso algunos programas sectoriales, como por ejemplo el de la prevención social de la violencia, que luego quedó sin recursos, o el de derechos humanos, son prueba de ello. Pero también quiero decirle, señor secretario, que su gobierno se traicionó a sí mismo. Su gobierno se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada. A partir de la crisis ética producto de esa naturaleza, de este sistema que hoy usted está representando aquí, señor secretario. Y la verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción. Ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este gobierno. En materia de derechos humanos se presentaron violaciones gravísimas. Citaré solo la tardía y luego artificiosa respuesta en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y múltiples casos más. Y, por supuesto, se suma todo un raudal de violaciones graves de más de 37,000 personas desaparecidas, cientos de personas torturadas, también cientos de miles de personas desplazadas internamente que ni siquiera se reconoce, o por ejemplo las más de 200,000 personas ejecutadas y su espejo en personas identificar que llenan servicios forenses, tráilers o campos, fosas en cualquier lugar de la patria. La verdad, señor secretario, este sexenio deja una estela de violaciones a los derechos humanos. Su incivilidad ante la crisis humanitaria ha sido fábrica de víctimas y además se ha recrudecido en los pobres. En materia de corrupción, que fue la otra gran crisis de este gobierno, la verdad es que la protección al sistema de corrupción, en el que incluso se ha presumido o se presume el directo involucramiento del titular del Ejecutivo, por ejemplo, en los casos del Grupo IGA, la Casa Blanca, Odebrecht, OHL, el Socavón, la estafa maestra y a saber cuántos más, según los informes que nos pueda presentar la Auditoría Superior de la Federación. Este sexenio, señor secretario, será recordado por los 43, por la Casa Blanca, pero sobre todo por dejar crecer las redes de macrocriminalidad que han generado, sí, un sustento para un pacto de impunidad que mucho nos ha dañado. La verdad es que terminamos en un estado de emergencia con un vacío donde el vacío del Estado es enorme. Y la verdad, difiere un poco de lo que usted ha dicho, señor secretario. Su administración no escuchó el corazón dolido de la gente, como lo demandaron las víctimas de la violencia, de la impunidad y de la corrupción, de la marginalidad y la pobreza en aquel 2012 y de manera subsecuente. Quiero formularle 5 preguntas, señor secretario. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno que usted representa entienda que vivimos una emergencia nacional en materia de violaciones a los derechos humanos? 2. ¿Qué hará para que el mecanismo de defensa de personas defensoras y periodistas radicado en su secretaría tenga los recursos suficientes para terminar el año y no dejar en la desprotección a más de las 700 personas defensoras que protege? 3. ¿Por qué
Al llegar a la Secretaría de Gobernación, en lugar de fortalecer el nuevo sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo degradó, restándole importancia, entre otras cosas, a la capacidad de interlocución con todas las instancias del Estado. Esa decisión, señor secretario, representa la más acabada expresión del interés inferior del niño y de la niña, contrario a lo que dice la Convención. 4. ¿Qué esperan para detener a César Duarte? ¿Su palabra empeñada vale algo? 5. ¿Por qué en lugar de amenazar a los migrantes que vienen de Honduras, no utiliza usted las facultades establecidas en la Ley de Migración, donde se cita al menos 19 veces el concepto humanitario, o, por ejemplo, invocar la fracción tercera, artículo 37, inciso E, para otorgar visas humanitarias a quien viene viajando en una condición donde hoy hay más muertos por día en Centroamérica que cuando las guerras civiles? Termino, senador presidente. Es fundamental reconocer que hay una emergencia nacional. Y ustedes entregan un país en emergencia nacional.